especialmente de Taiwán, el Mar de la China y el Indo-Pacífico, que es su área estratégica preferente. Sí, Miguel Ángel quiere decir algo y aprovecho para preguntar súper directo. Mañana discurso de Xi Jinping. Discurso que se ha titulado por la paz en Ucrania. No sé qué pensáis de esto. Que quería hacer una apreciación de hace, no sé, una hora y media. Los americanos acaban de anunciar que cuadruplican sus fuerzas militares en Taiwán. Estamos hablando de poca cantidad porque son fundamentalmente unidades de fuerzas especiales, pues ya serán Rangers, SEALs o los de la Air Force. No es poca cosa. Que no es poca cosa, y marines. Pero lo más importante no sean los 200 que envían o cuál sea realmente la misión que tienen, es el mensaje que se transmite. O sea, es lo más crítico. Y luego no nos olvidemos, es cierto, India tiene una dependencia armamentística de Rusia brutal. El antiguo partido en el poder, el de la familia Gandhi, era un partido que se alió constantemente con los rusos y particularmente utilizaban munición de calibre ruso. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Es decir, si tú tienes un cañón de 203 milímetros y ese es un calibre que no utilizan los países occidentales, tú no le puedes comprar munición para tus cañones a Estados Unidos porque no te la fabrican. Es decir, los americanos tienen 105 o 155 milímetros. Ese detalle es muy importante. Lo que ocurre es que Modi, consciente de la situación, está empezando a intentar cambiarla. Y entonces empezar a ocurrir todo eso. Mientras tanto los chinos, que estaban completamente atrás de todo esto, ya tienen su primer avión de quinta generación. Este tipo de cosas, además se llama curiosamente el Ya 20. A mí lo de Ya me hace muchísima gracia, ya es por J, vamos. Este tipo de cosas que parecen poco simbólicas tienen un mensaje a todo el mundo geopolítico de la zona, fundamentalmente porque los chinos quieren controlar todo el mar de la China meridional y la quieren controlar, pero de principio a fin. Y de ahí vino el primer conflicto con los australianos, cuando empezó toda esta movida con el carbón. Y si recordáis que los franceses le iban a vender submarinos diésel y se los sustituyeron los americanos por los de clase Virginia, que eran nucleares fundamentalmente para que pudiesen patrullar sin tener que salir a la superficie. Es decir, hay una pelea en todo lo que es la zona del mar oriental muy importante, por lo cual todo tipo de mensajes, pequeños o grandes, se hacen con triples y cuádruples intenciones. Cuadruplicar la presencia, por poca que sea, de 1 a 5, de 1 a 4, lo que sea. Es el mensaje. Claro, pero no es poca cosa hacer eso en Taiwán. No me parece un gesto pequeño, con la que está cayendo ayer. De hecho, entraba un compañero de negocios, amigo y experto, desde Taiwán precisamente, y dice que había un cierto clima de alerta entre la propia población, de cuidado que esto está empezando a coger un color. Ya, lo que pasa es que Taiwán es una cifra, Taiwán es una isla muy difícilmente invadible. Ya, es decir, pero tú la puedes atacar y te la puedes cargar. Lo sí, que no era el objetivo. Que es que tú no quieres eso, tú quieres mantener que las fábricas sean intactas. Y las zonas de invasión son zonas muy pocas y altamente fortificadas por parte de los americanos, con lo cual es bastante complicado eso de que los chinos lleguen allí y se cuelen hasta en la sopa, ¿eh? No, sí, no digo que sea ni fácil ni no, digo que lo que no sé si van a dejar que la cosa termine ocurriendo así, pero volviendo a la pregunta, volviendo al mañana, José María, Emiliano, Miguel Ángel, ¿qué esperáis de Xi Jinping y de ese discurso por la paz en Ucrania? Que ya tiene miga que el primer discurso del día en el aniversario de la guerra lo del presidente de China. Bueno, es una parte no alineada. Él se ha mantenido bastante equidistante. O sea, no ha apoyado nunca explícitamente lo que ha sido la postura rusa, pero tampoco la ha condenado. Es decir, no ha tomado partido como hemos podido tomar los europeos o como ha podido tomar muchos otros países, ya sea del G7 o ya sea de otras organizaciones multilaterales como la propia OSCE, ¿no? Que ha condenado hoy mismo a Rusia. Por lo tanto, Xi Jinping se erige y tiene los galones para erigirse después de un año de relativa neutralidad. Y por otro lado, si hay alguien que tiene la capacidad suficiente y la autoridad suficiente a nivel económico, geopolítico, geoestratégico, esa es China. Zelensky ha anunciado que se quiere reunir con la delegación china. Putin
se ha reunido cara a cara en la misma mesa que el ministro de Asuntos Exteriores, jefe de Estado con ministro de Asuntos Exteriores, con la simbología, el gesto que esto transmite al no sentarse con un par, con un igual, en el mismo lado de la mesa. A Macron recordemos que lo puso a metros de distancia. Sin embargo, con el ministro de Exteriores de China estaba enfrente y en la parte central de la mesa. Todo esto son gestos que nos está dando el presidente Putin y gestos que nos está dando el presidente Xi Jinping. El propio Putin inició el conflicto de Ucrania, en tal fecha como hoy, pasados los Juegos Olímpicos de Invierno de China. Por lo tanto, es decir, la guerra no tiene límites en lo que es la propia guerra, que por su carácter horrible pues lleva a sacar lo peor de los seres humanos. Sin embargo, reitero que esta guerra está geolocalizada, pero sin embargo, el resto de la guerra que se está jugando y que estamos jugando todos, a nivel global, esa guerra sí que está teniendo unos límites. Está teniendo unos límites económicos porque por un lado está sancionando, pero non troppo, no vaya a ser que nos vayamos a hacer daño a nosotros, o no vaya a ser que vaya a haber países que puedan beneficiarse en exceso, y no queremos que se beneficien en exceso, o países que pierdan protagonismo o que tengan perjuicio en exceso. Por lo tanto, hay ahí unas medidas y hay unas normas de juego donde hay unos grandes campeones que se están viendo ahora, que son Estados Unidos y China. Y si China logra sentar a las dos partes contendientes en una mesa de negociación y dar un plan de paz que llegue a buen fin, yo creo que estamos hablando ya de que China se va a sentar, como ya está desde hace mucho tiempo, en la mesa de los mayores, pero va a coger un protagonismo y un peso muy especial de cara a Estados Unidos. Eso es, Emiliano, lo que vamos a ver mañana, a un Xi Jinping diciendo voy a sentarnos a todos y vamos a terminar con el conflicto. Es muy importante entender y comprender que en China todo movimiento, toda acción o todo discurso tiene un significado, es decir, está muy pensado y eso significa que a raíz de la visita de Wang Yi a Rusia, lo que prometieron que probablemente había una visita de Xi Jinping en un futuro próximo, sin señalar cuándo, a Rusia, pues el hecho de que mañana vaya a salir con este discurso puede ser que a raíz de la información suministrada por su equipo de Asuntos Exteriores, puede ser que plantee alguna propuesta o al menos se presente a la comunidad internacional como un potencial artífice de un acuerdo de paz entre ambas partes, porque realmente es muy curioso que coincida mañana. Mañana también, pues en el Consejo de Seguridad se supone que habrá una reunión que no conducirá a nada. De hecho, ha sido muy revelador también el tono de Josep Borrell en su conferencia de prensa, cuando le ha preguntado a una periodista y les ha dicho, bueno, usted conoce mejor que yo cómo funciona el sistema de Naciones Unidas, como diciendo, de aquí no esperamos nada, pero por lo menos vamos a seguir manifestando la posición europea en relación al conflicto con Rusia. Entonces, creo que la coincidencia de todas estas iniciativas a nivel de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más la intervención del presidente Xi Jinping puede ser que alumbre algo, porque es que incluso tampoco al resto de potencias que están apoyando a Ucrania no les interesa una larga guerra, porque es que tiene implicaciones presupuestarias, incluso para el presidente Biden, diciendo no se ocupe tanto del exterior y ocúpese más de la política interna. Y por otra parte, toda la incidencia que está teniendo en términos económicos, que ya habéis comentado anteriormente en la parte de la sección económica, con el tema de la inflación, el tema de la hambruna, porque claro, si el grano no puede salir como salía anteriormente de Ucrania, que era el granero de Europa, pues eso tiene implicaciones, quizá no tanto para los países desarrollados, pero sí para los países en vías de desarrollo. El tema de la energía, aunque ahí dudo mucho que Rusia recupere su anterior papel que tenía, porque tenía el control de toda Europa central y oriental, y eso ya lo ha perdido, y creo que eso ya es irremediable para ellos, puesto que ya hemos buscado alternativas y estamos buscando más alternativas, aunque realmente los socios que estamos buscando de suministro de gas, como es el caso de Argelia a través de Italia y en su caso a través del Medgas España, pues no es la alternativa más deseable, tampoco lo creo que sea Qatar, y Estados Unidos, pues bueno, pues está haciendo también su negocio con todo el gas licuado natural que nos está suministrando. Entonces, hay toda una serie de variables que hacen, como bien se acaba de mencionar, que si Xi Jinping logra buscar unos términos de acuerdo, pues realmente ya no será ya, digamos,
la potencia económica, sino también la potencia política de tener la influencia necesaria para poder hacer que dos partes en un conflicto se sienten en una mesa y lleguen a un conflicto que beneficia al conjunto en términos económicos y comerciales, que en el fondo es la parte que yo creo que más le interesa a China y al Partido Comunista Chino. Bueno, precisamente sobre esto y sobre a quién le interesa qué económicamente.